Muy bien, estamos hoy domingo listos para nuestro estudio que corresponde a Navidad número 6. Nos faltan unos 4 o 5 estudios, pero qué interesante, créanme, si ustedes los vuelven a ver o escuchar, van a encontrar mucha información importante en ella. Las primeras lecciones, la 1 y la 2, estuvimos hablando mucho de la virginidad de María en el nacimiento del Señor Jesús. Vimos todo el concepto del nacimiento del Señor Jesucristo. Vimos detalles muy finos que debemos de conocer y cómo comenzó este sistema, poder para nuestra dispensación en la venida del Señor Jesucristo. En las siguientes lecciones comenzamos ahora a hablar del Señor Jesucristo en cuanto al avance que tuvo espiritual, físico, en que su humanidad estuvo permanentemente en la llenura del Espíritu Santo. Vimos también cómo es posible que un hombre, un ser humano, pudiera llegar hasta ese momento de la cruz. Estuvimos viendo la muerte espiritual del Señor Jesucristo, los resultados de la muerte espiritual del Señor Jesucristo, cómo vimos algunas razones para darnos cuenta cómo fue posible que el Señor Jesucristo permaneciera firme ahí para ser sacrificado. Vimos la impecabilidad del Señor Jesucristo. Vimos algunos versículos ya relacionados con el momento de estar en la cruz del Señor Jesucristo, como la semana pasada. Y el día de hoy vamos a ver la razón de la fuerza del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cómo fue posible que sucediera esto? Y la próxima semana vamos a ver muchos aspectos de la muerte física del Señor Jesucristo. Así que créanme, son temas muy interesantes, muy importantes en primer lugar, pero también son muy interesantes porque vamos viendo muchos detalles en el transcurso de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que a veces pasamos desapercibidos porque es como, pues automático, pues sí, murió en la cruz por mí, en sustitución por mí. Bueno, pero ¿qué hubo en medio de todos esos detalles? Y eso es algo muy importante que el cristiano debe de conocer. Entonces tenemos como subtítulo ahí en sus hojas, para los que están aquí presentes, los que están en casa, pues lo pueden escribir, es la razón de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese es el punto. Voy a mencionar 2 razones de la fuente, de la fuerza del Señor Jesucristo en la cruz. Y el número 1, ya lo sabemos, ese tenemos entendido claramente que fue la omnipotencia de Dios Espíritu Santo. Es decir, estar en la dinesfera de poder divino, estar ahí en esa posición que nosotros, en nuestra dispensación, la única dispensación en la cual nosotros también podemos estar. Una cosa importante es recordar que el Señor Jesucristo siempre vivió en la esfera de poder divino, en su encarnación, mientras que fue hecho hombre, 33 años. Y mientras estaba siendo juzgado en la cruz por nuestros pecados, ahí estaba y permanecía en la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender por qué Él pudo llegar perfecto hasta el juicio, hasta el momento de la cruz. ¿Cómo fue posible? El Espíritu Santo le fue dado y nos es dado sin limitaciones en la humanidad del Señor Jesucristo y en nuestra dispensación. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque no hacemos tanto énfasis como debiéramos en la iglesia de hoy en día, no todas las iglesias, pero no hacemos este énfasis en la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en la llenura del Espíritu Santo con manifestaciones, como las lenguas, como sanidad, como todas estas cosas, pero eso es para ti, para que tú vivas, como lo vivió el Señor Jesucristo antes de llegar hasta el momento de la cruz y durante las 6 horas que estuvo en juicio y en crucifixión. Llenura del Espíritu Santo para la vida del cristiano. Vamos a ver algunas citas en el transcurso de este estudio, así que les recomiendo a los que nos escuchan en casa para que las escriban y las puedan buscar con más calma. La primera que tenemos es Juan capítulo 3, versículo 34. Juan
capítulo 3, versículo 34. Dice así: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu, está con mayúsculas, se refiere a Espíritu Santo, sin medida, sin medida. Entonces entendemos que este es un sistema que Dios estableció, un sistema sobrenatural, para que nosotros en nuestra dispensación tengamos la constancia de poder estar en la llenura del Espíritu Santo. No confundamos, recuerde, habitados por el Espíritu Santo es permanente, la llenura del Espíritu Santo es mientras que tengamos tiempo sin pecado inconfeso, es decir, mientras que hayamos confesado nuestros pecados, estamos en la llenura del Espíritu Santo. Cometemos pecados, salimos de la llenura del Espíritu Santo y tenemos que nuevamente confesar nuestro pecado. En Romanos capítulo 1, versículo 4, Romanos 1, 4, dice: y que fue declarado Hijo de Dios con poder, en la esfera de poder divino, conforme al Espíritu Santo, de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos vamos a Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Quiero explicarles este versículo. Acabamos de hablar en los versículos anteriores donde tenemos poder. Ahora, aquí nos hace una aclaración muy interesante para que entendamos cómo el Señor Jesucristo no utilizó su poder como Dios. Aquí dice que, aquí cuando está hablando dice: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, o sea, no los está expulsando por Él como Dios, porque en su humanidad utiliza el poder del Espíritu Santo para esto. ¿Se acuerdan que hemos mencionado esto y que no se nos debe de olvidar? El Señor Jesucristo en su humanidad nunca utilizó su poder divino. Fue un hombre, 100% hombre. ¿Okay? Eso debe quedar bien claro. Para poder llegar a la cruz no debía usar su poder. Debía ser un hombre, 100% hombre. Claro, ayudado por Dios Espíritu Santo, como nosotros también lo hacemos, por la palabra de Dios en su crecimiento espiritual, como también nosotros podemos llevarlo a cabo. Entonces aquí nos muestra cómo Él no utilizó su propia omnipotencia como Dios, sino que descansó en la omnipotencia de Dios Espíritu Santo cuando estaba en la llenura del Espíritu Santo. Dos mandatos que nos da Dios por medio de Pablo. Ellos están en Efesios y en Gálatas. Vamos a leerlos estos dos mandatos, porque tienen que ver con esto que estamos mencionando. Primero nos vamos a Efesios 5:18, es un versículo ya muy conocido. Efesios 5:18. Dice así: y no se embriaguen con vino, y puede ser cualquier cosa, no es necesariamente el vino, puede ser cualquier cosa que sea muy importante y que te ayude a desenfrenarte o abandonar tu posición. Dice: no te embriagues con vino en lo cual hay disolución o desenfreno, sino sean llenos por el Espíritu Santo. Es un mandato, no está haciendo una sugerencia, está diciendo: sean llenos por el Espíritu Santo. Es suya y mi responsabilidad como miembros de la familia real mantenernos el mayor tiempo posible en la llenura del Espíritu Santo. Y el otro mandato, ahí está en Gálatas, en la carta anterior, Gálatas 5:16, que dice así: digo pues, o por lo tanto, anden, peripateo, ¿se acuerdan? Tengan un estilo de vida o caminen por el Espíritu Santo, y no cumpláis los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo? Caminen por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tengan la fortaleza para no funcionar en los deseos de la carne, o sea, en los deseos de la naturaleza de pecado. Entonces, dos mandatos importantísimos: sean llenos del Espíritu Santo y caminen por el Espíritu.
la humanidad del Señor Jesucristo funcionó bajo la omnipotencia de Dios Espíritu Santo. Eso nos permite entender o nos explica cuál fue la fuente de su poder, el poder del Señor 100% hombre, ¿verdad? Porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, es que el Señor Jesucristo era Dios, pues por eso pudo hacerlo. No, el punto importante es, no lo hizo con su poder de Dios, sino como la capacidad de un ser humano como cualquiera de nosotros, claro, sin naturaleza de pecado, porque así nació. Por eso vimos en la lección número 2, creo, que en su nacimiento virginal. En Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice, y no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Voy a volverlo a repetir porque lo vamos a explicar. Dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros. ¿De qué se acuerda ahí? Los ritos del Antiguo Testamento. Sino por medio de su propia sangre, su muerte espiritual, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Lo que está mencionando aquí es que los ritos del Antiguo Testamento, o sea, eran los sacrificios de los animales, era solamente una ayuda para que pudiéramos entender lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz. Eso es muy importante. En sí, el rito significaba algo. No era que fueran salvos por el rito, sino que el rito representaba lo que el Señor Jesucristo vendría a hacer. Así que estas personas del Antiguo Testamento, las vemos en la dispensación de los gentiles y de Israel, fueron salvos igual que nosotros, por fe en el Señor Jesucristo. Pero el hecho es que esto iba a suceder a futuro. Nosotros creemos en Jesucristo por algo que ya sucedió en el pasado. Es la diferencia entre nosotros, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, en ese concepto. Ahora, cuando el Señor Jesucristo entra al tercer cielo, aquí está diciendo la analogía o la comparación de decir, entró al lugar santísimo, pensando en los ritos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote que entraba al lugar santo y una vez al año entraba al lugar santísimo. Era el único que podía hacerlo. Aquí nos está haciendo una analogía del Señor Jesucristo cuando entra al tercer cielo como resultado de la victoria, ¿ok?, del Señor Jesucristo en la cruz. Entrada al lugar santísimo. ¿Qué significaba la entrada? Pues su muerte espiritual, su muerte física, su sepultura, su resurrección, su ascensión, el sentarse a la diestra de Dios Padre, el ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que este versículo en la parte segunda dice, entró al lugar santísimo una vez para siempre. Pero ya había logrado algo, la redención eterna. ¿Qué es redención? ¿Se acuerdan? Comprarnos, nos compró de un mercado de esclavos. Ahí mismo, en Hebreos 9, nomás que ahora el versículo 14, dice ahora, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, permítanme, estaba cancelando algo aquí en el video. Por lo tanto, vuelvo a repetir el versículo que estamos, versículo 14. Dice así, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, por el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Otro versículo bien interesante. Este versículo, acuérdense que hay preguntas que son con una contestación afirmativa, ¿verdad? Con un condicional que significa, y sí, así es. Entonces, este versículo nos habla de que estos sacrificios, primero, los sacrificios que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento, ¿ustedes piensan que esos becerritos o esas ovejas iban voluntariamente? No, los llevaban a fuerzas, los forzaban a llevarlos ahí. La gran diferencia con el Señor Jesucristo es que Él voluntariamente se ofreció. Por eso es importante, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, o sea, Él se ofreció a sí mismo
y Él mismo sin mancha purificará vuestra conciencia. Cuando esos becerros, palomas o lo que se llegara a poner como sacrificio, eran sin mancha. ¿Qué significaba esto? Sin defectos. No tenían una pata con 2 dedos o con esto, no tenían alguna protuberancia, eran perfectos. Y en el momento de ser sacrificados se permanecían perfectos hasta su muerte. Esto es lo mismo ahora sí con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue sacrificado y permaneció perfecto hasta su muerte espiritual y luego su muerte física. Perfecto, sin mancha. Esto es muy importante. Entró entonces el Señor Jesucristo al tercer cielo, fue ofrecido voluntariamente, y luego aquí vemos en Hebreos 10, 4 al 10, dice así, Hebreos 10, 4 al 10, dice así: porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Fíjense qué importante que nos vuelva a fortalecer el concepto y entender el concepto. Esos eran ritos, nada más lo que significaban lo que iba a suceder. Por lo cual, o por lo tanto, al entrar Él en el mundo, tomando un cuerpo, siendo humanado, dice, ¿quién lo va a decir? Dios Hijo, la humanidad del Señor Jesucristo. Sacrificio y ofrenda no has querido o no quisiste, Antiguo Testamento, pero un cuerpo humano has preparado para mí. En holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. O sea, no le agradaban a Dios los sacrificios en cuanto era solamente el significado, no lo que estaba sucediendo. Entonces dije, he aquí, yo he venido, el nacimiento del Señor Jesucristo. Y esto escrito en Isaías, por eso dice en el rollo del libro está escrito, en Isaías 7:14. Para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocausto y sacrificio por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dije, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero, que son los ritos, los está quitando, quita lo primero, para establecer lo segundo. ¿Qué es lo segundo? La realidad. Por esta voluntad, por este plan, hemos sido santificados. ¿Qué significa santos? Separados, y mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Y eso significa lo mismo. Una vez salvo, siempre salvo. Total. Usted ya es salvo, ya es salvo. Pero el pecado, todos pecamos. Y dice Juan, en primera de Juan, y si alguno dice que no, pues ya es mentiroso, así que ya pecó. Siendo que toda la obra de salvación ya fue llevada a cabo por el Señor Jesucristo, nosotros no podemos añadir nada. ¿Estamos claros en esto? No podemos hacer obras para salvación. No existe eso. El Señor hizo la obra completa, una vez y para siempre. Ya está. Cuando dice ahí, purificará nuestra conciencia de obras muertas, dice que interesante aquí este punto. Esto no se está refiriendo al pecado. Las obras muertas no está hablando de pecado. Está hablando de obras muertas. Nos purifica en el momento en que nosotros comenzamos a escuchar la doctrina bíblica. Porque lo que pensábamos antes que podía ser como una obra importante, nos damos cuenta que no es importante. ¿Y cómo se van a destruir esas obras muertas? No estamos hablando de maldad, obras muertas, o sea, algo que producimos con un fin. ¿Cómo se van a quitar esas obras muertas? ¿Cómo se van a quitar en nuestra mente ese deseo de hacer cosas buenas para agradar a Dios, pensando que fuera de la llenura del Espíritu Santo podemos agradarle? Esas son obras muertas. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios, la doctrina bíblica, para que podamos en el momento importante entender, tengo que estar en la llenura del Espíritu Santo, tengo que estudiar la palabra de Dios y de esa manera tomar decisiones correctas en la vida.
Y de esa manera eliminamos las obras muertas. Purifica nuestra conciencia de obras muertas. El propósito de esta limpieza, porque es una limpieza lo que va a hacer el Señor en nuestra alma, es que tu conciencia esté libre de obras muertas. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo, no con obras, sino con servicio. ¿Ya oyó la diferencia entre la palabra obras y la palabra servicio? Es muy grande. Las obras tienen que ver con algo como que tú quieres lograr por medio de ello algo. El servicio es el resultado de crecimiento espiritual y tú vas a hacer algo como consecuencia de tu crecimiento espiritual. A eso le llamamos servicio. Por lo tanto, el servicio cristiano es el resultado del crecimiento espiritual automático. No es algo que tú vas diciendo, oh, no, pues ya estoy en el nivel número 3, ya casi llego al nivel importante. No, esto es automático, esto es en la vida diaria tuya, estás creciendo espiritualmente y a la par de esto comienzas a ver resultados en cuanto a tu servicio cristiano. No obras, estamos viendo servicio. Volviendo al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo permaneció entonces perfecto durante esas 6 horas. 3 horas entre lo que eran juicios y todas estas cosas y 3 horas en la cruz. Cargando nuestros pecados en estas 3 últimas horas, permaneció perfecto, ¿sí? Esto es importante recordar. La analogía es, el rito significa lo que el Señor Jesucristo vendría a hacer. Y lo cumplió, lo llevó a cabo, lo terminó. Por eso las palabras que escuchamos y las vimos en lecciones pasadas, telestastai, que significa consumado ahorita y con efecto eterno. O sea, ya está hecho, ya se hizo la obra perfecta, la obra de sustitución o sustitucionaria del Señor Jesucristo por nosotros. Ahora, nosotros en el momento que nacemos físicamente, todos los miembros del género humano están muertos espiritualmente. Estuvimos muertos espiritualmente, todos en el momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque se nos imputó el pecado original de Adán. ¿A dónde se imputó el pecado original de Adán? ¿Se acuerdan? En la naturaleza de pecado. Ahí. La naturaleza de pecado ya la traemos. Esa desde que nacemos, todos. Todos ya eso es genético, ya está en nosotros. Pero el pecado original, en el momento en que nacemos, se nos imputa el pecado original en la naturaleza de pecado. Y a partir de ese momento, ¿qué? Muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. ¿Cuándo volvemos entonces a estar en posición de vida espiritual? En el momento en que creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, mientras que el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado en la cruz por nuestros pecados, Él sufrió la muerte sustitucionaria, separado de Dios en estado perfecto, perfección absoluta. ¿Ok? Eso no debemos de cambiar nunca ese concepto, perfecto hasta el último momento. Ya ahora estamos hablando ya de su muerte espiritual y posteriormente su muerte física. Entonces, este número 1, ¿qué le llamamos? ¿Cuál fue esto que le llamamos la primer número 1 en cuanto a la fuente de fuerza de la humanidad del Señor Jesucristo? Ahora, para poder finalizar, vamos a comenzar la segunda fuente de la fuerza del Señor Jesucristo. ¿Vino a ser qué? La fe. La fe. Certeza de lo que se siente, convicción de lo que no vemos, ¿verdad? Así lo define la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos crecer en fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que en ese concepto no tenemos que tener dudas a ese respecto. Uno de los más grandes solucionadores en la vida del cristiano, en su madurez espiritual, es la fe. Vámonos a Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas 2, 40. Dice así: el niño, refiriéndose al Señor Jesucristo, crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, conocimiento, y la gracia de Dios estaba sobre él. En Juan, capítulo, bueno, ahorita leímos 2:40. Ahora vámonos a Juan 1:14. Juan 1:14 dice: el verbo, la revelación, el Señor Jesucristo, se hizo carne
o vino a hacerse carne y habitó entre nosotros. ¿Se acuerdan que esa palabra habitó siempre la hemos hecho énfasis? O sea, él habitó como en una carpa, como en una casa, ¿verdad? En aquel tiempo eran unas tiendas de campaña, o sea, como en una casa. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, nacido en forma única, del Padre, lleno de gracia y de verdad, o sea, la palabra de Dios. Aquí estamos viendo la segunda fuente del Señor Jesucristo. ¿En qué se basaba? La primera, la llenura del Espíritu Santo. Número dos, la fe. Y la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Entonces el Señor Jesucristo crecía en el conocimiento y aquí lo estamos viendo lleno de gracia y de verdad, o sea, de la palabra de Dios. Entonces nos da el mandato de concentrarnos, de conocer, es decir, percibir, metabolizar, inculcar la palabra de Dios. Cuando hablamos de estos términos, yo sé que cada vez se les va haciendo más familiares. Cuando decimos percibir es lo que usted está haciendo ahorita, escuchando el estudio de la palabra de Dios. Metabolizar tiene que ver con estar en la llenura del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo, si usted lo cree, lo que está escuchando académicamente, el Espíritu Santo lo metabolice a su alma. Ahora ya es fenómeno espiritual, ya no es un concepto nada más académico, ahora es espiritual. Inculcación es que lo estemos macheteando, constante en el estudio de la palabra de Dios. Para que el cristiano, teniendo como ejemplo la vida del Señor Jesucristo en estos momentos, pueda manejar el sufrimiento de la vida, el pesar de las pruebas de evidencia que vamos a tener todos los miembros de la familia real en el proceso de crecimiento espiritual, entendamos que solamente el creyente maduro puede manejar cualquiera de estas situaciones bien. Todo el cristiano las puede manejar, pero bien el que está creciendo espiritualmente. Él va a poder, él y ella van a poder decidir, contestar, avanzar, tomar decisiones, soportar, avanzar, todo lo que tenga que ver con la vida diaria del cristiano. Como Hebreos 12:2 nos dice, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, o sea, concentrados en Jesús, el autor y consumador de la fe, la doctrina, quien por el gozo, la felicidad máxima puesta delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios victorioso. ¿Qué significa de eso? Haciendo a un lado la vergüenza. Enfatiza que el Señor Jesucristo no hizo caso, ignoró la desgracia de ser juzgado por los pecados del género humano. Permaneció en la cruz en un estado de perfección y de máxima felicidad. ¿Cómo pudo hacer esto? Acabamos de ver dos de los factores importantísimos, la llenura del Espíritu Santo y el crecimiento espiritual. Ahora, para finalizar, vamos a mencionar la aplicación de la obra salvadora de Cristo en la cruz. La próxima semana vamos a pasar al aspecto físico, el 100% hombre del Señor Jesucristo. Y créanme que es interesantísimo lo que, si Dios nos da vida para el próximo domingo, le recomiendo que esté al pendiente de esto porque es muy, muy interesante los puntos que va a mencionar la palabra de Dios o que vamos a poder repasar en la palabra de Dios. Vámonos a Romanos capítulo 8 para ver este concepto, que es la aplicación de la obra salvadora. En Romanos capítulo 8, Romanos 8:31, dice así: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La doctrina en tu alma va a forzar a que tú tomes conclusiones. Por ejemplo, este versículo que usted está leyendo, lo está haciendo como una pregunta. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si tú tienes doctrina, ¿qué contestas inmediatamente? ¿Sí? Pues nadie. Sabemos que Satanás y sus huestes satánicas, nuestra naturaleza de pecado, están ahí constantemente dando lata en la vida del cristiano en general y del no cristiano para que no conozca a Jesucristo. Pero ¿qué dice si tú estás
en la posición de crecimiento espiritual, ¿quién podrá hacerte daño? Versículo 32. El que no eximió, o sea, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Aquí es una palabra que hemos visto desde hace mucho tiempo que se llama a fortiori. Y esa palabra significa, si ya tenemos lo más, pues lo menos va a ser mucho más fácil. Y es lo mismo del concepto de este versículo que escribe el Señor. Es un sistema de lógica en lo que estamos viendo aquí, comparado con algo que es mucho mayor. ¿Y qué es lo mucho mayor? Que Dios Padre envió a su Hijo a tomar nuestro lugar cuando nosotros éramos sus enemigos. ¿Qué no va a hacer con nosotros ahora que somos sus hijos? ¿Qué no va a hacer por nosotros ahora? Si el beneficio más grande ya se nos dio, ¿cómo creen ustedes que Dios va a retener los beneficios que son menores en cuanto a la escala con la obra del Señor Jesucristo para hoy, para mañana y para el futuro eterno, cuando estemos en la presencia de Él? Va a ser mucho mayor. Pero tenemos que cumplir con el protocolo. O sea, tenemos que ser, no es automático. Usted cuando trabaja con sus hijos o trabajó con sus hijos, usted trató de darles el mejor ejemplo, la mayor moralidad, la mayor disciplina para que ellos funcionaran el día de mañana. Y no se les daba premio porque se portaban mal, o no se les daba premio porque desobedecían. Se les disciplinaba y buscaba usted la manera de que ellos enderezaran estas cosas para el día de mañana fueran personas honestas, íntegras. Es lo mismo con el Señor Jesucristo. Él es nuestro todo, pero ¿cómo nos lo va a dar? De acuerdo a la capacidad que nosotros vayamos desarrollando. Y esa capacidad tiene que ver con crecimiento espiritual. Y aquí dejamos esto porque continuamos la próxima semana, si Dios nos da vida, con aspectos que tienen que ver con el físico, con la condición física, con la forma física del Señor Jesucristo, en cuanto a cómo trabajó todos esos momentos finales en la cruz. Lo veremos la próxima semana, si Dios nos da vida. Padre, gracias te damos en esta tarde, porque nos permites paso a paso ir viendo, Señor, esos detalles tan importantes, Señor, que tú llevaste a cabo desde el momento del nacimiento virginal hasta el momento de la cruz y posteriormente en la resurrección, en la ascensión. Y ahora nosotros, Señor, al estar esperando tu próxima venida, o nuestra muerte física o tu próxima venida, lo que suceda primero. Y gracias te damos porque nos da la confianza, Señor, la certeza de que lo que prometiste, Señor, por tu inmutabilidad, no varía, no cambia, Señor. Tenemos promesas excelentes, Señor, y tenemos que conocerlas para fortalecernos en ello, para descansar en ello, que es el descanso en la fe. Gracias, Padre, por este tiempo. Si nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos todo esto. Amén.